¿Se ha preguntado alguna vez por qué, a pesar de comer sano, contar cada caloría y evitar los dulces, su azúcar amanece por las nubes? Parece una locura, pero el problema podría no estar en lo que tiene en su plato. Hoy vamos a hablar de por qué la hora a la que come es 100 veces más importante que lo que está masticando. Les aseguro que, al terminar este video, conocerán el gran secreto de los especialistas que cambiará por completo su visión sobre la alimentación. Empecemos con un dato provocador. Ese brócoli con pechuga de pollo tan saludable, si se come a la hora equivocada, puede hacerle más daño a su metabolismo que un trozo de pastel en el momento adecuado. Sí, ha oído bien. ¿Le suena a disparate? Cuénteme ahora mismo en los comentarios si cree que el horario es más importante que la comida misma, mientras yo se lo explico desde un punto de vista científico. Para entender por qué las dietas tradicionales suelen fallar, debemos hacer un pequeño viaje al pasado, al origen mismo del cuerpo humano. Durante millones de años, nuestros antepasados vivieron bajo las estrictas leyes del sol. Si había luz, se cazaba, se recolectaba y se comía. Al oscurecer, nos refugiábamos en la cueva para dormir y ayunar. Bajo este ritmo de hierro, la evolución ajustó todos nuestros órganos internos. Este sistema se llama ritmos circadianos, o simplemente nuestro reloj biológico. Y el director de orquesta de este reloj, cuando hablamos de peso y energía, es la insulina. La insulina es la llave maestra que abre las células para que la glucosa de la sangre pueda entrar. El problema del mundo moderno es que inventamos la electricidad, el servicio de comida a domicilio y la nevera. Empezamos a comer cuando nuestros órganos digestivos están profundamente dormidos. Y es precisamente este desorden en los horarios la causa oculta de la epidemia de azúcar alta que vemos hoy en día. Empecemos por la gran frustración que sienten miles de personas que intentan cuidar su salud. Usted deja los dulces, se olvida de la bollería, se alimenta solo a base de ensaladas. Pero, al levantarse, el glucómetro sigue mostrando cifras preocupantes. Aquí es donde cometemos el primer gran error. Nos obsesionamos con qué comemos, pero ignoramos por completo el reloj. Imagine que tiene un coche de alta gama, precioso. Le pone el mejor combustible, el más caro. Pero intenta arrancarlo justo cuando el motor está desmontado para su mantenimiento nocturno. El combustible no servirá de nada y el coche no se moverá. Nuestro cuerpo funciona exactamente igual. Cuando usted come algo, incluso si es lo más sano y ligero del mundo, pero lo hace a una hora inadecuada, sus células simplemente no están preparadas para recibir esa energía. El páncreas sigue un horario estricto marcado por la naturaleza, no por nuestro horario de trabajo, ni por las ganas de picar algo mientras vemos una serie por la noche. Esa idea de que la comida sana es buena a cualquier hora es un mito que le está costando la salud a mucha gente. Recuerde esto, la comida saludable, si se toma a la hora que no toca, termina circulando por su sangre como si fuera, simplemente, más azúcar. Miren, vamos a empezar por lo básico. Entender cómo se despierta nuestro páncreas. Porque, aunque no lo crean, él también tiene su propio horario de oficina. Durante la primera mitad del día, nuestras células están más despiertas que nunca, y reciben el azúcar de los alimentos con los brazos abiertos. Esto significa que lo que comemos por la mañana o a mediodía se procesa de forma fácil y rápida, sin que nos pegue esos sustos en los niveles de glucosa. Es como si las células abrieran sus puertas de par en par para dejar entrar la energía que necesitamos para movernos. Pero, mucho ojo, porque la cosa cambia en cuanto el sol empieza a ponerse. A esas horas, la sensibilidad a la insulina cae en picado. Imaginen que el páncreas es como ese portero de toda la vida que, al llegar la noche, echa la llave y se va a dormir. Por mucho que llamemos a la puerta cenando tarde, ya no hay nadie para abrirnos. ¿Y qué pasa entonces? Pues que ese azúcar se queda ahí, dando vueltas por nuestra sangre y castigando nuestras arterias. Les pongo un ejemplo. Una cena copiosa a las 8 de la tarde.
Aunque sea un pescadito con verdura, como a esa hora nuestro cuerpo ya está en modo ahorro. Va a reaccionar a esa cena casi igual que si nos comiéramos un caramelo a pleno día. Por eso, ese refrán que tanto hemos oído de desayuna como un rey y cena como un mendigo, no es solo un dicho de abuelos. Es una verdad científica como un templo. ¿Se ha preguntado alguna vez qué hay realmente detrás de esos números altos en su glucómetro al despertar? Muchos se asustan y piensan, pero si no he comido nada en toda la noche, ¿por qué tengo el azúcar así? Esto tiene un nombre. Es el famoso fenómeno del amanecer. Y no se preocupe, no es una enfermedad, sino un proceso natural de nuestro cuerpo. Un par de horas antes de que nos despertemos, el organismo empieza a prepararse para afrontar el día. Para que tengamos fuerza al salir de la cama, el hígado libera en la sangre una pequeña reserva de glucosa. Es, por así decirlo, nuestra propia bebida energética natural. El problema aparece cuando cenamos demasiado tarde o de forma muy pesada la noche anterior. En ese caso, las reservas del hígado se llenan de más. Por la mañana, en lugar de darnos solo la energía necesaria, el hígado vuelca en la sangre una cantidad excesiva de azúcar que no se llegó a gastar durante el descanso. La comparación es sencilla. Imaginen un cubo de basura. Si no lo vaciamos por la noche, a la mañana siguiente la basura empezará a desbordarse. Para evitar este fenómeno, no suele hacer falta tomar más pastillas. La solución es tan simple como adelantar la hora de la cena. Así, le damos tiempo al hígado para que vacíe sus almacenes antes de irnos a dormir. Y aquí aparece un factor clave del que solemos olvidarnos cuando pensamos en la comida: el cortisol. Es la hormona del estrés, pero también la que nos ayuda a despertar. Su punto máximo ocurre temprano, entre las 6 y las 8 de la mañana. Por naturaleza, el cortisol eleva el azúcar en la sangre para darnos energía y ponernos en marcha. Pero presten atención. Si justo en ese momento se toman un café con azúcar y un bollo, o un tazón de cereales dulces, están provocando un auténtico estallido en su cuerpo. El azúcar de la comida se suma al subidón natural que ya provoca el cortisol. ¿Y cuál es el resultado? Un chute de insulina tan fuerte que, a las 2 horas, el azúcar caerá en picado. Ahí es cuando sentirán una debilidad repentina, temblor en las manos y unas ganas locas de volver a comer algo dulce. Se pasarán el resto del día en una montaña rusa de altibajos. Para evitar esto, lo mejor es esperar a desayunar cuando el nivel de cortisol empiece a bajar, o bien, elegir un desayuno que no tenga azúcares rápidos. Grábense esto. Empezar el día con algo dulce es el mayor error que pueden cometer contra su metabolismo. Llegó el momento de desmentir uno de los mitos más dañinos de nuestra época. Llevamos décadas escuchando lo mismo, que hay que comer poco pero muchas veces. 5 o 6 comidas al día para supuestamente activar el metabolismo. Pues olvídense de eso. A menos que usted sea un atleta de alto rendimiento, comer a cada rato es el camino directo a la resistencia a la insulina. Fíjese bien, cada vez que usted se lleva algo a la boca, ya sea un almuerzo completo, una manzana, un puñado de frutos secos o incluso un café con leche, su páncreas produce insulina. Si usted come cada 2 horas, sus niveles de insulina nunca regresan a la normalidad. Se mantienen altos todo el tiempo. Imaginen que alguien toca el timbre de su casa insistentemente durante todo el día. Al principio, usted sale a abrir. Luego, empieza a molestarse. Y finalmente, decide desconectar el timbre e ignorar a las visitas. Eso mismo hacen sus células con la insulina. Se vuelven sordas a su señal. Para que su cuerpo recupere la sensibilidad a esta hormona, el nivel de insulina necesita bajar y mantenerse bajo por lo menos durante unas cuantas horas. Por eso, hacer 3 comidas completas al día, sin picar absolutamente nada entre ellas, es la regla de oro para mantener el azúcar bajo control. Hablemos de cómo empezar bien el día. ¿A qué hora deberíamos desayunar realmente?
La regla de oro es muy sencilla. No deje pasar mucho tiempo. Lo ideal es desayunar durante la primera hora después de despertarse, o como mucho, hora y media después. ¿Y por qué es tan importante esto? Pues verá, al despertar, nuestro cuerpo siente un pequeño estrés, porque lleva muchas horas en ayunas. Si tardamos demasiado en comer, el organismo se asusta. Piensa que vienen tiempos difíciles y que no hay alimento disponible. Entonces, para obtener energía, empieza a desgastar el tejido muscular y obliga al hígado a producir más azúcar por su cuenta. Al final, el nivel de azúcar en sangre sube a pesar de tener el estómago vacío. Piense en este ejemplo. Una persona se levanta a las 7 de la mañana, se toma solo un café negro y no desayuna hasta las 11. Para esa hora, su azúcar ya se habrá disparado debido a esos mecanismos de alerta del cuerpo. En cambio, un desayuno temprano y completo le envía una señal de calma al cerebro. Le dice que hay comida de sobra, que no hay de qué preocuparse y que puede relajarse. Así, detenemos esa subida de azúcar innecesaria y logramos que nuestro metabolismo funcione con tranquilidad y equilibrio durante el resto del día. Pero, ¿qué pasa si no pueden pasar el día sin sus carbohidratos? Si se les antoja una fruta, un plato de arroz o incluso un postre pequeño, ¿hay una hora adecuada para disfrutarlos? Sin ninguna duda. Ese momento se conoce como la ventana metabólica activa y ocurre entre las 12 y las 3 de la tarde. A esa hora, con el sol en lo más alto, nuestra energía y nuestra digestión están en su punto máximo. Si comen carbohidratos al mediodía, su metabolismo los quemará por completo, dándoles la vitalidad necesaria para el resto de la jornada. Ese mito de que los carbohidratos son solo para el desayuno, solo funciona para quienes hacen trabajos físicos muy pesados. Para la mayoría de nosotros, comerlos tan temprano suele hacer que se acumulen como grasa, porque después solemos estar más sentados. En cambio, a la hora de la comida, cuando ya nos hemos movido y el cerebro está funcionando a pleno rendimiento, esos carbohidratos se aprovechan mucho mejor. Así que, si tienen antojo de un puré de patatas o un buen plato de pasta, disfrútenlo siempre a mitad del día, y nunca, bajo ningún concepto, por la noche. Hablemos ahora del peor enemigo de nuestra azúcar, la cena tardía. Y aquí es donde aparece la hormona del sueño, la melatonina. Fíjense bien, la melatonina y la insulina no se llevan nada bien. Son como el agua y el aceite. En cuanto empieza a oscurecer, el cuerpo produce melatonina para prepararnos para el descanso, y en ese mismo instante, la producción de insulina se frena casi por completo. Si usted se sienta a cenar a las 9 de la noche, cuando la melatonina ya está a pleno rendimiento, su páncreas simplemente no tiene la capacidad de procesar esa comida. Es como si en una fábrica apagaran las luces, los trabajadores se fueran a casa, y de repente, soltaran una tonelada de materiales en la cinta transportadora. Todo se quedaría atascado y terminaría estropeándose. Esa cena se quedará ahí, en su estómago e intestinos, durante toda la noche, provocando pesadez, inflamación y esos niveles de azúcar tan altos que tanto nos asustan al medirnos por la mañana. Para evitarlo, lo ideal es terminar de cenar al menos 3 o 4 horas antes de irse a la cama. ¿Se ha preguntado alguna vez qué sucede en su cuerpo mientras duerme? Yo lo llamo la guardia nocturna. Verá, mientras usted descansa, su organismo no se queda de brazos cruzados. Al contrario, se pone a trabajar haciendo una limpieza general y reparando cada uno de sus sistemas. Para realizar esta tarea, el cuerpo necesita energía, pero no la saca del estómago, sino de las reservas de grasa acumulada. Por eso, la noche es el momento perfecto para perder peso y normalizar los niveles de azúcar. Pero hay una condición indispensable. La insulina debe estar al mínimo. Si usted come algo justo antes de acostarse, la insulina sube de inmediato. Y cuando la insulina está alta, se bloquea por completo la quema de grasa y la recuperación celular. En lugar de reparar los tejidos dañados,
Su cuerpo se pasa la noche entera luchando por procesar ese azúcar extra. ¿El resultado? Al día siguiente se despierta uno agotado, sin fuerzas, con la cara hinchada y el azúcar por las nubes. Para que su guardia nocturna trabaje a la perfección, el secreto es sencillo. Después de la cena, se cierra la cocina. Nada de una manzanita antes de dormir, ni ese vasito de leche. Solo agua pura. Dele a su cuerpo la oportunidad de sanarse y renovarse por sí mismo. Su salud se lo agradecerá. Ahora, hablemos de algo muy importante: la ventana de alimentación. No se asusten por la palabra ayuno. No se trata de pasar hambre. Es simplemente el descanso natural que le damos al cuerpo entre la cena de hoy y el desayuno de mañana. Para que nuestro organismo funcione como un relojito, este descanso debería durar entre 12 y 14 horas. Por ejemplo, si terminan de cenar a las 7 de la tarde, lo ideal es desayunar a las 7 o las 8 de la mañana. Durante ese tiempo, ocurre algo maravilloso en nuestro interior. El nivel de azúcar baja suavemente, la insulina descansa, el hígado aprovecha para limpiarse de grasas, y nuestras células recuperan su vitalidad. En cambio, si estamos comiendo desde muy temprano hasta muy tarde en la noche, el cuerpo nunca descansa y se mantiene inflamado. Organizar nuestras comidas en un horario de 10 o 12 horas es la herramienta más poderosa, natural y sencilla que existe para controlar el azúcar. Y además, es totalmente gratis. Aquí les traigo un consejo de oro que muy poca gente conoce, pero que puede cambiarles la vida. ¿Qué es lo primero que solemos hacer al terminar de comer? La mayoría nos vamos directos al sofá o a nuestro sillón favorito a descansar. Pues les cuento que ese es un gran error. Lo mejor que pueden hacer por su salud, y especialmente para controlar el azúcar, es dar un pequeño paseo de apenas 15 minutos justo después de levantarse de la mesa. Nuestros músculos tienen una capacidad asombrosa. Cuando están en movimiento, pueden absorber el azúcar de la sangre directamente, sin necesidad de insulina. Es como si tuvieran una puerta trasera secreta para que la glucosa entre en las células. Si usted camina un poco después de comer, sus piernas consumirán ese exceso de azúcar rápidamente, dándole un respiro a su páncreas. Fíjense en el ejemplo de Italia. Allí tienen la hermosa tradición de la passeggiata, ese paseo relajado después de cenar. Por eso, a pesar de que comen mucha pasta y pizza, tienen niveles de diabetes mucho más bajos. Así que ya lo saben. Nada de quedarse sentados después de comer. Aprovechen para lavar los platos, sacar la basura o simplemente dar una vuelta a la manzana. Esos 15 minutos de actividad suave pueden reducir a la mitad el pico de azúcar en su cuerpo. Su salud se lo agradecerá. Ahora hablemos de algo que no siempre se nota, pero que es vital para su salud: el descanso. Usted puede seguir un horario de comidas perfecto, pero si duerme menos de 7 horas o su sueño es inquieto, el azúcar en sangre seguirá alto. ¿Sabe por qué? Porque no dormir es un estrés muy fuerte para el organismo. Una sola noche en vela aumenta la resistencia a la insulina en un 30% a la mañana siguiente. Las células, sencillamente, se cierran y no dejan pasar la glucosa. Pero hay más. Al no dormir lo suficiente, se descontrolan las hormonas que nos dicen cuándo tenemos hambre y cuándo estamos llenos. Por eso, después de una mala noche, su cuerpo no se conformará con una comida ligera. El cerebro le pedirá a gritos dulces o grasas para compensar la falta de energía. En esos momentos, la fuerza de voluntad no puede ganar la batalla contra la química de su cuerpo. Por eso, comer a sus horas y dormir bien son dos caras de la misma moneda. Procure acostarse hoy, es decir, antes de la medianoche, para que mañana sus niveles de azúcar estén en su punto ideal. Pero, ¿qué pasa con quienes trabajan en el turno de noche o tienen horarios rotativos? Es una situación complicada, no cabe duda, porque trabajar de noche trastoca por completo nuestro reloj biológico. Sin embargo,
siempre hay una solución. La regla de oro para quienes trabajan por turnos es esta: no confunda la noche con el día a la hora de comer. Aunque usted esté despierto trabajando, su sistema digestivo sigue durmiendo. Por eso, lo que coma durante la madrugada debe ser lo más ligero posible y estar libre de carbohidratos. Un refrigerio ideal sería una pequeña porción de proteína con verduras. Evite por completo los dulces, los bocadillos o la fruta en esas horas. Lo que sí debe hacer es disfrutar de una comida completa y equilibrada justo al despertar, sea la hora que sea. Que se levanta a las 3 de la tarde tras el turno nocturno. No se preocupe, ese es su desayuno. Considérelo su primera comida del día y empiece a contar sus horarios desde ese momento. La clave está en mantener la constancia y reducir al máximo los carbohidratos mientras esté oscuro ahí fuera. Es hora de desmentir uno de los mitos más arraigados que hemos escuchado durante años. Esa idea de que tomarse un vasito de kéfir o un yogur antes de acostarse es lo mejor para la digestión. La realidad es que los lácteos tienen lo que llamamos un índice insulínico muy alto. Esto significa que, aunque no te suban tanto el azúcar en la sangre, obligan al páncreas a trabajar de más, soltando una enorme cantidad de insulina. Si te tomas ese kéfir a las 10 de la noche, provocas una auténtica tormenta de insulina en tu organismo, justo cuando el cuerpo se está preparando para descansar. Y como ya sabemos, tener la insulina alta por la noche impide por completo que el cuerpo queme grasas, y además, hace que te despiertes sin energía y con debilidad. Mucha gente nota que, en cuanto deja de lado esa costumbre del lácteo nocturno, empieza a perder peso casi por arte de magia, y sus niveles de azúcar por la mañana mejoran considerablemente. Lo mejor es dejar los lácteos para el desayuno o la comida. Por la noche, créame, no son sus mejores aliados. Hablemos de nuevo del desayuno y descubramos cuál es el secreto para que sea realmente saludable. Si ya estamos de acuerdo en que los cereales azucarados y la bollería no nos hacen ningún bien, entonces, ¿qué debemos comer? La clave para mantener el azúcar estable durante todo el día es un desayuno nutritivo, rico en proteínas y grasas saludables. Huevos, pescado, algo de carne, aguacate, aceite de oliva y vegetales. ¿Por qué es tan importante? Un desayuno sólido, sin esos picos de glucosa, equilibra nuestras hormonas para el resto de la jornada. Al digerirse lentamente, nos da una sensación de saciedad duradera. No sentiremos la necesidad de picar nada a las 2 horas, y lo más importante, nuestra insulina se mantendrá en reposo. Fíjense en este ejemplo. Si desayunan avena con miel, a media mañana estarán buscando una galleta. En cambio, si se preparan una tortilla de 3 huevos con un poco de bacon y medio aguacate, llegarán tranquilamente a la hora del almuerzo sin acordarse de la comida. Eso es gestionar el azúcar empezando bien el día. El momento de la primera comida y lo que elegimos poner en el plato deciden cómo se comportará nuestro apetito hasta que llegue la noche. Miren, les quiero contar un truco fantástico que no solo tiene que ver con la hora a la que comemos, sino con el orden en que llevamos los alimentos a la boca. Es lo que llamamos el orden de las comidas. Verán, aunque coman a la hora correcta, pueden evitar esos subidones de azúcar de una forma muy sencilla. La regla de oro es esta: primero la fibra, luego la proteína y las grasas, y dejen para el final los hidratos de carbono. Imaginen que están construyendo un escudo protector en su estómago. Si empiezan comiendo una buena ensalada, la fibra recubre las paredes del intestino. Después, se comen su filete o su pescado. Y cuando llegue el turno de las patatas o el arroz, ese azúcar caerá sobre un colchón ya preparado, por lo que pasará a la sangre mucho más despacio. Si lo hacen al revés y empiezan por el pan o las patatas, el azúcar en sangre se disparará de golpe. Pero si cambian el orden, la curva será suave y se sentirán mucho mejor. Es un truco de lo más simple. No tienen que dejar de comer lo que más les gusta,
Solo tienen que cambiar el orden en que llega al estómago. Así de fácil. Muchos de nosotros caemos en una trampa muy común que los expertos llaman el jet lag social. Durante la semana solemos llevar una rutina marcada. Nos levantamos a las 7, desayunamos a las 8 y cenamos a una hora prudente. Pero al llegar el fin de semana, todo cambia. Nos quedamos en la cama hasta tarde, desayunamos a mediodía y cenamos a deshoras. Para nuestro organismo, este cambio de horario es como si viajáramos de repente a otro continente. El reloj biológico se desajusta, el páncreas se confunde y no sabe en qué momento liberar las hormonas, provocando un auténtico caos en el metabolismo. Por eso, el lunes por la mañana nos sentimos tan cansados, y el glucómetro suele marcar niveles de azúcar más altos de lo normal. Si queremos mantener el azúcar bajo control, el secreto está en la regularidad. La diferencia entre la primera y la última comida del día no debería variar más de 1 hora entre los días de diario y el fin de semana. Tengan presente que una rutina estable es el pilar fundamental para nuestra salud hormonal. Un punto muy importante que debemos tener en cuenta es a qué hora tomamos el café. Si usted es de los que disfruta de una buena taza, preste mucha atención a esto. La cafeína, por sí sola, hace que nuestro cuerpo libere de forma natural cortisol y adrenalina. Si se toma el café en ayunas, nada más levantarse, cuando sus niveles de cortisol ya están al máximo, el azúcar en su sangre subirá de forma artificial. Esto ocurre porque el cuerpo utiliza las reservas del hígado, aunque a su café no le eche ni un granito de azúcar. Además, el café quita la sensación de hambre, y eso provoca que nos saltemos ese desayuno temprano que es tan fundamental para nuestra salud. El momento ideal para disfrutar de su café es después de haber desayunado bien o a media mañana, entre las 10 y las 12. Pero cuidado. A partir de las 4 de la tarde, lo mejor es evitarlo por completo. El cuerpo tarda muchísimas horas en eliminar la cafeína, y esto, sin duda, arruinará su descanso nocturno. Y como ya sabemos, dormir mal significa despertarse con el azúcar alto a la mañana siguiente. Seamos sinceros. Ese hambre que sentimos al caer la tarde no suele ser hambre real, sino puro estrés acumulado. Uno llega a casa cansado, siente que se merece una recompensa tras un día difícil, y casi sin darse cuenta, termina frente a la nevera. Este impulso de comer por ansiedad arruina cualquier hábito de alimentación saludable. Para no caer en la trampa, es fundamental buscar nuevas formas de relajarse que no tengan nada que ver con la comida. Si a las 8 de la tarde le entran unas ganas locas de un té dulce con galletas, sepa que es su mente agotada la que grita, no su estómago. En ese momento, pruebe a darse un baño caliente. Escuche un audiolibro. Llame a un ser querido o haga unos estiramientos suaves. El objetivo es romper ese hábito que une el descanso con el acto de comer. En cuanto aprenda a aliviar el estrés sin necesidad de masticar, verá que el ayuno nocturno se vuelve algo sencillo y natural. Y lo mejor de todo, sus niveles de azúcar por la mañana serán mucho más estables, dándole la alegría de empezar el día con salud y bienestar. Y para terminar, lo más importante que deben tener en cuenta al cambiar su alimentación. No esperen milagros de la noche a la mañana. Su cuerpo lleva años, tal vez décadas, acostumbrado a comer a cualquier hora y a picar constantemente. Nuestras células necesitan tiempo para reorganizarse, recuperar su ritmo natural y volver a sensibilizarse a la insulina. Es normal que los primeros días sientan algo de incomodidad, quizás un poco de hambre por la tarde, o algo de debilidad al no tener esos tentempiés de siempre. No se asusten, es la señal de que su organismo se está reiniciando. Tengan paciencia y denle a su cuerpo al menos 21 días de disciplina. Mantengan las 3 comidas al día, desayunen temprano, cenen antes de las 7 de la tarde y, por favor, nada de picoteos entre horas. Les aseguro que, en 3 semanas, no solo verán mejores números en su glucómetro, sino que se sentirán con mucha más energía,
con la mente más despejada y el cuerpo mucho más ligero. Su salud está en sus manos. Y todo empieza por mirar el reloj. Y aquí llegamos a la clave de todo. Resulta que controlar el azúcar no tiene por qué ser un sacrificio constante, ni pasar hambre, ni comer cosas sin sabor. Se trata simplemente de ponernos en sintonía con nuestro propio reloj biológico. Pueden seguir disfrutando de sus alimentos saludables favoritos. El secreto está en comerlos a la hora adecuada para que el metabolismo se reactive. Recuerden estas reglas de oro. Un buen desayuno temprano y sin dulces. Dejar los carbohidratos para la comida del mediodía. Cenar al menos 4 horas antes de acostarse y, muy importante, evitar picar entre horas. Denle a su páncreas ese descanso que tanto necesita y verán cómo su cuerpo se lo agradecerá. Gracias por acompañarme hasta el final del video. Si esta información les ha servido para replantearse su rutina diaria, no olviden suscribirse al canal y darnos un me gusta. Compartan este video con sus amigos y seres queridos, porque un pequeño cambio puede transformar una vida. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Cuál de estos hábitos les parece más difícil de seguir y por qué? Los leo en los comentarios. Vamos a platicarlo.